Y para realizar la aclaración correspondiente, cuando hablamos nosotros de medidas sustitutivas, medidas cautelares, hay un grave problema en el sistema judicial y yo lo creo totalmente absurdo, incluso no está prescrito en algún tipo de norma, que para otorgar medidas sustitutivas los jueces solicitan la declaración juramentada del fulano, del sospechoso, del lugar, el domicilio, el número de casa, y que eso está debidamente notarizado para poder comprobar el arraigo social de un sindicado o un procesado. Ustedes se imaginan esa barbaridad que se ve a diario todavía en el sistema de justicia. Y díganme ustedes, ¿qué hace con una declaración juramentada? ¿De qué sirve? Si el arraigo social, la doctrina y la práctica se establece la conducta de las personas en el día cotidiano. No, es que por eso ahí vamos a identificar, porque el procesado jura ante el notario de que no vive en tal lugar y eso me garantiza que el señor va a estar ahí en la casa. Por favor, eso es un absurdo como tal. En vez de hacer un avance en materia penal, existe un retroceso. Un juzgador no puede pedir por principio de tipificación lo que establece la norma. Peor aún, para probar el arraigo social de una persona, simple y llanamente se puede demostrar con una planilla de servicio básico, con un certificado de estudio de los hijos, con un certificado laboral, con un certificado del SRI, o un tipo de certificados que demuestre la idoneidad y la persona que se dirige. Es más, por principio de inocencia de las personas, no deberían pedir el arraigo social de las personas, sino dependiendo de la gravedad del delito, para efectos de que le otorguen una medida sustitutiva o no. Y es una barbaridad, porque de acuerdo a la acción penal, al principio expositivo, el artículo 195 le corresponde a la Fiscalía probar que esta persona destruir su estado de inocencia. Entonces, si la Fiscalía no comprueba o no argumenta o detalla o presume que esta persona tiene presión en el delito, no pueden obligarle a que presente una declaración juramentada. Por ahí tuvo un caso de un colega de que porque en la calle transversal se habían equivocado en la notaría de poner, en vez de la casa número 4 a la casa número 7, resulta que le denegó la medida sustitutiva porque hubo un error en la declaración juramentada. Esa barbaridad tiene que terminar de raíz. La declaración juramentada no comprueba nada, no sirve de nada en el proceso. Es más, la declaración juramentada sirve para efectos de realizar actos entre privados, y es una mal llamada que una institución pública como tal solicite una declaración juramentada cuando el funcionario público que da fe pública del acto. Simple y llanamente el juez debe convocar audiencia por principio de oralidad y concentración, y debe solicitar al sospechoso sentenciado que levante su mano y ante su autoridad jure que vive en tal lugar y que no se va a ausentar del país, etc. Y eso basta como tal, porque la fe pública da al funcionario de los actos. Entonces es un absurdo de que para efectos de justificar el arraigo social, que la declaración juramentada, que eso es una falacia que se ha creado el sistema de justicia. Y cada día ves, todavía si piden ahí en las cortes de flagrancia, en todos los sistemas, la declaración juramentada. Díganme en qué estado de la norma dice eso. Violan y trastornan toda la doctrina en materia penal. El arraigo social no basta con una declaración juramentada, no sirve una declaración juramentada. Es más, veo que en procesos judiciales van personas corriendo con las escrituras, con certificado de registro de la propiedad, para comprobar al juez que es una persona honorable, que tiene propiedades. ¿Qué tiene que ver la riqueza de una persona con el estado de inocencia? No tiene nada que ver, no tiene por qué presentar eso, ni lo otro. Es más, el sistema judicial ha creado y yo lo considero, en mi criterio, lo considero inconstitucional, de que se solicita fianza. La Constitución establece, el artículo 75, la tutela judicial efectiva es gratuita. La Constitución, la justicia es gratuita. Imagínese usted que a un joven de la isla Trinitaria inocente lo procesen y resulta que él, la única forma para salir es que tenga plata para pagar una fianza judicial, o en su efecto pagar una fianza de X dinero cuando se presume que esa persona es inocente. No es lo mismo una persona de la isla Trinitaria o una persona que vive en Isla Mocolí. El de Isla Mocolí viene, saca su fajo de dinero, ahí está mi fianza, no hay problema. Pero estamos hablando que rige por principio de igualdad ante la ley, y obviamente el principio de gratuidad en la justicia,
la justicia debe hacer prevalecer a todos. Y eso es una barbaridad del legislador, como hablamos, y en algún momento, y espero seguir hablando de este tema, vamos a hablar de las actuaciones del legislativo, porque esta fianza, de la forma como han creado, es una falacia. De acuerdo al mandato constitucional, no pueden crearse mecanismos onerosos en la justicia. La justicia es gratuita. Si quieren poner fianza, si quieren poner algún tipo de tema, tienen que reformar la Constitución para efectos de que la justicia ya no sea gratuita como tal. En ese sentido, nosotros aclaramos de que el principio de inocencia de la persona debe de ser garantizada por el judicial, ¿ok? Y también por el fiscal, obviamente, ¿sí? Pero no comenzar a pedir estas situaciones que lo que hacen es vulnerar los derechos fundamentales de las personas y obviamente pues a los derechos humanos. Bueno, hemos concluido, ¿sí? con este seminario, con este tema que es muy importante acerca de la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos, y les invito a seguir tratando este tema, a seguir comentando este tema, porque como sociedad tenemos que exigir a nuestras autoridades un cambio radical en el sistema de justicia, eliminar la subjetividad, eliminar los temas facultativos del fiscal para iniciar o no, y crear un mecanismo claro cuándo debe y cuándo no debe, para efectos de que eso no sea una herramienta para que se pueda extorsionar por un lado, dejar en libertad a un culpable o sancionar a un inocente. Tenemos que definir las reglas de juego totalmente claras, y la Asamblea Nacional juega un papel muy importante, y vamos a hablar en próximas ocasiones acerca de la forma de cómo el legislativo ha metido estas leyes que en realidad no garantizan el derecho de las personas, ¿sí? No garantizan una correcta aplicación en materia penal y no garantizan obviamente el derecho a las víctimas, ¿sí? Vamos a seguir hablando de este tema e invitamos a todos que se sumen, que esto es un tema de debate amplio, y no necesita ser abogado, estudiante de derecho. Esto es un tema que atañe a todos. Como sociedad debemos de cambiar, debemos de transparentar la situación del país, debemos corregir aquello que está mal, pero si no lo hablamos, no lo debatimos, todo va a seguir lo mismo y lo mismo, lo mismo y lo mismo, y no vamos a avanzar como sociedad. Si damos seguridad jurídica, hay inversión. Si hay inversión, hay trabajo. Si hay trabajo, hay bienestar, y todos estamos felices.